Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Machine Learning y en esta ocasión vamos a comenzar a ver una pequeña introducción de lo que es la regresión lineal simple, ¿de acuerdo? Vamos a platicar un poco de los modelos de regresión, tanto lineal como no lineal, donde estos se utilizan bastante para predecir valores numéricos como podría ser el sueldo o salario. En un ejemplo que vamos a ver, si nuestra variable dependiente, vamos a poner aquí el dataset que vamos a empezar a trabajar, que es un CSV. Si nuestra variable independiente es el sueldo, podemos hacer predicciones de sueldo a futuro, porque aquí estamos viendo los años de experiencia y el sueldo que gana una persona cuando ingresa a trabajar, ¿de acuerdo? Pero nuestro modelo puede predecir también valores desconocidos del presente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí no tenemos si alguien tuviera más edad, perdón, más años de experiencia. Entonces hay distintas técnicas de regresión, las cuales son muy variadas. Desde la regresión lineal hasta la SVR, que significa regresión de soporte de vector o vectorial, o la regresión con bosques aleatorios. Pero bien, como les decía, en este curso vamos a profundizar un poco lo que es y vamos a ir viendo en esta parte, vamos a entender e implementar los modelos de regresión dentro de Machine Learning, donde vamos a conocer lo que es la regresión lineal simple, lo que es la regresión lineal múltiple, lo que es la regresión polinomial o polinómica. Vamos a ver la regresión de soporte de vectores o vectorial, que era la que les decía, la SVR, o clasificación de árboles de decisión o clasificación de bosques aleatorios. Vamos a ver por el ejemplo en el archivo que les estoy comentando, donde incluye el dataset, las dos columnas que comentaba, años de experiencia y sueldo, donde vemos distintas cantidades de sueldo dependiendo de los años de experiencia. ¿Qué haremos en este ejemplo? Pues vamos a intentar predecir mediante regresión lineal simple, el cual se basa en buscar de todos los modelos posibles cuál es la mejor recta o mejor modelo que es capaz de acercarse a la distancia de la propia línea a los puntos, que como lo vimos en videos pasados, que es el más sencillo para empezar a trabajar, el cual nos sirve cuando alguien desea saber cuál sería su sueldo. Por ejemplo, si una persona entra hoy sin años de experiencia, pues bueno, el sueldo no puede ser pero si alguien ya entra con experiencia de lo que va a hacer, pues bueno, ya el sueldo ya no sería cero, sino sería algo relacionado a eso que tenemos aquí, porque si fijan, conforme va creciendo los años de experiencia, pues obviamente el sueldo va creciendo. Según este CSV, aquí tenemos hasta el año 8.1, donde viene un sueldo que es de 113.821, ya sea que ustedes los quieran manejar en pesos mexicanos, dólares, euros, etcétera. Digo, viene siendo un número que se le está pagando a esta persona. Pero lo que queremos saber con este modelo, ¿qué pasará cuando alguien llegue a los 12, 14, 20, 30, no sé cuántos años, y seguir utilizando este mismo modelo que se tiene actualmente? Obviamente hay más modelos, como lo comentamos hace un momento, pero comenzaremos con este que estamos platicando en los siguientes videos. Por lo que hasta aquí dejo este video, que es una pequeña introducción de lo que vamos a ver, para que en los siguientes ya veamos qué es lo que vamos a empezar a trabajar y que vamos a utilizar este archivo, ¿de acuerdo? Los dejo hasta aquí, espero les haya gustado. Si fue así, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal para seguir aprendiendo con nosotros. Que estén bien, hasta luego.